El día de hoy, a ver un ratito, un segundito, me ha salido una notificación. Bueno, muy buenos días con todos, de verdad un gusto estar hoy día domingo en una sesión la primera sesión de este diplomado de Derecho Procesal Penal, que la dejamos frustrada el día de ayer por cuestiones técnicas. Ya felizmente hemos subsanado esa deficiencia y esperemos que hoy día la sesión se desarrolle dentro de los límites de la normalidad. Como habíamos comentado el día de ayer, que estábamos dedicando la sesión del día de hoy a analizar los principales pronunciamientos del Tribunal Constitucional con respecto en materia penal. Y principalmente en materia de habeas corpus, que es la materia, digamos, vinculada a esta cuestión. En la medida en que, la resolución de los conflictos de habeas corpus y las sentencias recaídas por parte del Tribunal Constitucional pues establecen criterios de alcance general de cumplimiento obligatorio en el proceso penal y además también en la tramitación de lo que significa un habeas corpus. Es por ello que encontramos pues múltiples pronunciamientos en esta materia, los cuales vamos a analizar con ustedes. Y además también, si el tiempo lo permite, a abordar la problemática del habeas corpus en el nuevo modelo o diseño del Código Procesal Constitucional actual, que como ustedes saben, ha entrado en vigencia ya hace unos 4 meses, y con respecto a él ha habido una serie de cuestionamientos vía acciones de inconstitucionalidad, las cuales han resultado infundadas por parte del TC. Sin perjuicio de ello, es necesario entonces que abordemos el habeas corpus ya no desde la óptica de la legislación inicial, nos referimos a la 23.506, sino el habeas corpus en la actualidad, que es un proceso rápido, expeditivo, célere y principalmente altamente protector, no solamente de la integridad física, de la libertad de tránsito, sino también de algunos derechos conexos, ¿no?, que son importantes de rescatar. Y eso es lo que ha tenido ciertamente la jurisprudencia en los últimos años, una suerte de ampliación de derechos. Aquí tenemos, por ejemplo, este caso, el 774-2005, caso Polay Campos, en los cuales no solamente se protege el hecho de la libertad de tránsito, la integridad personal, sino también el Tribunal Constitucional va más allá y dice, ¿no?, su tutela se prolonga ante la amenaza del acto lesivo al derecho a la vida, integridad física y el derecho a la salud de las personas. Imagínense ustedes, o sea, lo importante del habeas corpus son los otros derechos objeto de tutela, ¿no? En el caso del código se han ampliado, pues se han establecido, por ejemplo, otros derechos más, como por ejemplo el derecho, por ejemplo, a no ser privado del DNI o del pasaporte, ¿no? O por ejemplo, el derecho a no ser objeto de una leva o una conscripción obligatoria o compulsiva, ¿no? O por ejemplo, el derecho a no ser objeto de desaparición forzosa o forzada de personas, entre otros. Y así tenemos una serie de derechos y libertades públicas que también inclusive podría ser considerado a la vida y a la salud como objeto de protección. El Código en la actualidad ha ampliado los supuestos de protección al habeas corpus y lo ha incorporado, por ejemplo, el derecho a la violencia familiar y a la trata de personas, por ejemplo, ¿no? Lo que abre un escenario bastante amplio ahora de discusión en estas materias. El derecho, repito, las libertades nacidas, digamos, afectadas en el caso de la violencia familiar, en este caso sería pues el libre desenvolvimiento de la personalidad que genera pues el tema de la violencia familiar. ¿De acuerdo? Bien, ese es con respecto al, digamos, al habeas corpus en la actualidad y los nuevos derechos que protege. Hablemos un poco sobre la naturaleza del habeas corpus, que es el tema siguiente. Entonces acá tenemos obviamente una
primera tipología, ¿no? Un primer esfuerzo por establecer las tipologías de los habeas corpus. En la sentencia Mabel y Lovina Ponte Chuquihuanqui, en la cual pues se establecen todos los tipos de habeas corpus, el habeas corpus clásico, el reparador, el habeas corpus traslativo, pero yo diría los más importantes es uno, el habeas corpus clásico, el habeas corpus reparador, ¿no? Es el que procede frente a la existencia de una conducta que afecta la libertad de tránsito y cuando una persona se ve privada de la libertad. Como ustedes saben, una persona no puede permanecer más de, en la actualidad, de 48 horas sin una decisión judicial de carácter firme. El exceso en ese tiempo entonces genera un habeas corpus, ¿no? Entonces, Mabel y Lovina Ponte Chuquihuanqui desarrolla las tipologías de los habeas corpus, ¿no? Una tipología que ya había sido, que ya en su momento ha sido incorporada por el Código, pero que inicialmente fue desarrollada en jurisprudencia, repito, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Importante esta decisión, ¿no? Probablemente más adelante veamos la tipología de los habeas corpus. Otro tema que también resulta siendo también interesante es esto, ¿no? La procedencia del habeas corpus y su no utilización para la modificación de conductas penales. De condena penal, mejor dicho. Perdón, repito, de condena penal. Y este es, digamos, uno de los usos más usuales en la actualidad, ¿no? El plantear habeas corpus para modificar y que tengan estos efectos nulificantes, es decir, la declaración de nulidad de una sentencia judicial, la cual ha sido emitida con afectación del debido proceso. Hay una pregunta, han levantado la mano Diana Patricia Bendaño, con todo gusto, Diana Patricia. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud? Te escuchamos, has levantado la mano para dar un poquito de participación a los alumnos. ¿Hay alguna pregunta? Ceficap, en todo caso, ¿me mandan las preguntas por el chat interno o en todo caso dejamos abierta la posibilidad que los alumnos puedan hablar? En todo caso tienen los micros abiertos. Bien, entonces les decía que uno de los aspectos actuales más recurridos es ¿no? La procedencia del habeas corpus y su no utilización para modificar condenas penales. Inicialmente el criterio en la jurisprudencia era que no era la vía correcta, que aquello que se resuelve al interior de un proceso penal debería resolverse al interior del proceso mediante los mecanismos, instancias que el proceso establecía. En la actualidad ya se permite esto, eh, es una situación bastante recurrente el hecho de que se utilice el habeas corpus, en todo caso, para declarar la nulidad de la resolución. Entonces, ¿qué es lo que traía esto como consecuencia? Se declara nula la resolución, nula el concesorio, nula la recurrida, y regresa pues el proceso hasta el momento de que se admite la demanda, ¿no? Hasta el momento en que podamos identificar el vicio procesal, ¿no? Ahora, el criterio del tribunal inicialmente era decía, la demanda no puede ser utilizada como un recurso más para modificar indirectamente una condena penal, ¿no? Entonces, ese criterio a la fecha ha sido superado. El día de hoy se permite, es usual, de que se pueda usar el habeas corpus efectivamente ¿para qué? Para modificar condenas penales. ¿De acuerdo? Bien. A ver, es una configuración de amenaza. A ver, que está acá es otro tema también vinculado al anterior. La procedencia del habeas corpus contra las resoluciones judiciales y la no revisión de la determinación de la responsabilidad penal. Nos preguntamos, en la actualidad, ¿es posible usar el habeas corpus para determinar responsabilidades penales? A la fecha, sí. Inicialmente el criterio del tribunal era ¿no?
no sirve para revisar si el modo en que se han resuelto las controversias de orden penal son las más adecuadas conforme a la legislación ordinaria. Sin embargo, aquellas situaciones que efectivamente vicien el proceso, aquellas situaciones que afecten el proceso o que afecten o que pongan en peligro la libertad de las personas, sí podría ser utilizada el día de hoy frente a un proceso de habeas corpus. O sea, estos son criterios que de alguna manera han sido revisados, de alguna manera han sido reformulados, ¿no? La revisión de la responsabilidad penal. Y esto es lo que lamentablemente los jueces el día de hoy no entienden o no son capaces de comprender. En el sentido que cuando se plantean las demandas de habeas corpus, el juez dice, claro, lo que busca el demandante en este proceso es una revisión, es aquello que ha sido resuelto en la vía judicial ordinaria, sea resuelta en la vía constitucional. Y eso es lo que se busca, pues efectivamente. Identificar o advertir aquellas situaciones que pueden haber sido afectantes al debido proceso o a la llamada tutela procesal efectiva, entendida como aquella situación jurídica enunciativa en la cual está de por medio, número uno, el acceso a la jurisdicción, el derecho de defensa y la jurisdicción predeterminada por ley, lo cual incorpora una serie de otros derechos, como el derecho a la motivación, el derecho a la prueba, el derecho a la fundamentación, el derecho al plazo razonable, entre otros derechos que el día de hoy son protegidos por el habeas corpus. Así que ese es un tema que efectivamente se puede revisar en sede constitucional, ¿no? Es decir, identificar aquella conducta lesiva que resulta siendo afectante al debido proceso, ¿no? Y a la tutela procesal efectiva. Acá tenemos otro aspecto también bastante discutible, este que está acá, la procedencia del habeas corpus contra acciones judiciales y la necesidad de agotar los recursos que la ley contempla. Con una sencilla razón, porque lo que se busca, estimados amigos, es que la agresión no se consienta, no se convalide. Es decir, quien acude a un proceso constitucional como el habeas corpus tiene que necesariamente acreditar dos cosas, titularidad y urgencia en la tutela jurídica. Entonces, para ello, ¿qué es lo que se exige? Se exige que por lo menos tengas que agotar los recursos, porque estamos frente básicamente a un modelo subsidiario. O sea, el habeas corpus siempre será la vía idónea para proteger estos derechos, porque no hay otra. A mis amigos los penalistas dirán, claro, existe también el proceso de tutela de derechos. La tutela de derechos es un proceso, efectivamente, eso, de tutelar derechos en el proceso. Pero el habeas corpus es único, o sea, no hay otra vía alternativa, no es como en el amparo, ¿no? Que tiene siempre el contencioso, la vía ordinaria, la vía procesal o la vía laboral. El habeas corpus no está afectado pues al tema de la residualidad, tampoco, y mucho menos al llamado contenido esencial, porque quien plantea una demanda habeas corpus obviamente lo hace con la certeza de que el derecho invocado tiene que ver con la integridad física o con la libertad individual. Entonces no es correcto que el juez te diga, señor, la demanda que usted ha planteado no está vinculada pues, a un contenido esencialmente protegido, o en todo caso lo que busca usted es revisar el proceso en otra jurisdicción. Efectivamente es lo que quiero. Una revisión, un conjunto de omisiones, hacer efectivo un control constitucional de la decisión judicial que ha sido emitida efectivamente con inobservancia del debido proceso. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Llevar a otra instancia con otra argumentación y obviamente con otros parámetros. Acá tenemos otro aspecto también interesante, la firmeza en las resoluciones objeto de la procedencia del habeas corpus, ¿no? La necesidad de firmeza de la resolución. Siempre se ha dicho que en el caso del amparo del habeas corpus, el acto debe ser firme, ¿de acuerdo? Último. Pero eso no es del todo cierto. Ya el tribunal en la sentencia Pierluigi Casolayo ya había señalado que el acto no tiene que ser necesariamente firme, tiene que ser únicamente violatorio. Por ejemplo, ¿qué les parecería el planteamiento de un habeas corpus, por ejemplo, frente a un auto apertorio de instrucción? No es un acto firme,
de ninguna manera. El auto preparatorio de instrucción es un acto en el cual se inicia el proceso y que el juez determina la condición, mandato de detención o mandato de comparecencia. Claro, pero no determina la responsabilidad del sujeto. Es un acto que no es firme. Entonces, en ese caso, en ese contexto, nosotros podríamos decir, claro, no es un acto firme, pero si este acto ha sido emitido en contravención al debido proceso o no ha sido motivado o no ha sido fundamentado, entonces ya podríamos decir que el habeas corpus procede, aunque el acto no sea firme. Del mismo modo, y bajo esa misma lógica, es que se permite la interposición del habeas corpus contra las soluciones fiscales, por ejemplo, dictámenes fiscales. Alguno dirá, sí, pues el dictamen fiscal, doctor, no es un acto definitivo, no. Es un acto postulatorio, más no decisorio. Pero ya el Tribunal Constitucional ha dicho de que sí es posible el planteamiento de un recurso habeas corpus frente a actuaciones del Ministerio Público, actuaciones fiscales, dictámenes fiscales. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos nosotros una interesante posición. Y acá dice, claro, en consecuencia dice, al no cumplirse con el requisito de la firmeza que establece la propia norma procesal, corresponde desestimar la demanda en aplicación del artículo tal. Y eso no es del todo cierto. Aquí siempre hablamos en atención a las reglas. Claro, pero toda regla, ¿qué cosa tiene? Excepciones, ¿no? Así que este es un punto sumamente interesante. A ver, sigamos. Otro tema. Aquí está lo que le decía hace un rato, ¿no? La procedencia del proceso habeas corpus contra soluciones judiciales, carácter no firme del auto preparatorio de instrucción. El caso que les comenté, el caso de Pierluigi Casolayo, ¿no? Dice, en expectativa ordinaria, dice, claro, no puede medirse por la posibilidad legal de cuestionamiento directo o indirecto, sino a través de la contradicción o defensa. Claro, porque basta que el acto del Ministerio Público, digamos, sea violatorio o no esté debidamente fundamentado o motivado, entonces ya el acto se cae. Y entonces ahí no cabe el hecho de que uno diga, no, claro, sí, pues no es una resolución judicial, no es definitivo. No es definitivo, claro, no es firme, pero en todo caso, el Ministerio Público tiene que actuar conforme al principio de legalidad y conforme al principio también de está sometido a la ley. Entonces, en la medida en que este acto, digamos, exceda lo regular, ya está sometido al control constitucional. Entonces, ahí es un tema también interesante, en carácter no firme del auto preparatorio de instrucción. Vean, interesante esto. A ver, ¿qué más tenemos acá? A ver, vamos a ver otro temita más. Hay una infinidad de temas que podemos abordar en esta sesión. Lo estamos haciendo de esa manera. Acá hay otro tema también interesante que vincula al habeas corpus con el proceso penal, y es que no solamente el conocimiento del habeas corpus se refiere a acciones judiciales, sino también a cualquier otro tipo de decisión. No necesariamente judicial, sino que puede ser también, por ejemplo, una decisión o una actuación de un tribunal arbitral que afecte o lesione algún elemento de la libertad individual o la integridad física. Puede ser también un tribunal privativo militar, ¿de acuerdo? Puede ser también una decisión de alguna comunidad nativa y campesina. Puede ser también cualquier actuación de cualquier órgano colegiado. Por ejemplo, caray, puede ser, por ejemplo, una decisión del Jurado Nacional de Elecciones, o una decisión de la Junta de Justicia, o una decisión de la Contraloría General de la República, que el demandante, que el recurrente, que el beneficiario pueda identificar que afecta la libertad individual o integridad física, o cualquiera de sus manifestaciones. En tal sentido, acá en esta presentación hablamos de varios casos, ¿no vean ustedes? De la jurisdicción arbitral, de la jurisdicción militar y de las comunidades nativas y campesinas, no únicamente del Poder Judicial. ¿De acuerdo? No, repito, no únicamente del Poder Judicial, sino de un conjunto de decisiones
¿de acuerdo? Que tienen que ver con aquella decisión emitida por un órgano colegiado, no necesariamente judicial, repito nuevamente, un tribunal arbitral, un tribunal ordinario o cualquier otro órgano de carácter no judicial, administrativo, paraadministrativo o de carácter jurisdiccional, por ejemplo, el jurado de elecciones, que también podría afectar, digamos, el debido proceso. Bien, ese es otro tema, digamos, un tema interesante, ¿no? La amplitud del habeas corpus, que no solamente es para temas en el ámbito ordinario judicial. Aquí estamos ya frente a otros temas también. Acá tenemos algunas precisiones jurisprudenciales sobre los derechos protegidos, ¿no? Entonces acá tenemos algunos temas que vamos a abordar con ustedes. Por ejemplo, acá tenemos este que está acá, el derecho a la integridad personal y su vinculación con otros derechos fundamentales. Entonces acá el abanico se abre, porque no solamente es integridad física, sino libertad de tránsito, libertad de locomoción. Pero también tenemos otros derechos fundamentales, por ejemplo, la afectación a la integridad, no solamente física, sino también psíquica o moral, por ejemplo, ¿no? Los actos humillantes, las torturas, los actos degradantes, los actos que tienen que ver con la dignidad, entre otros. Por ejemplo, en ese sentido, yo diría que tanto se ha ampliado el espectro de protección del habeas corpus que podemos hablar inclusive el día de hoy de que el habeas corpus también sería procedente, por ejemplo, frente a una conducta de bullying. Bullying, o sea, lo que ocurre en los colegios, ¿no? Ese maltrato, esa sucesión de tratos humillantes a alumnos de la universidad o en colegios, también, digamos, motivarían la institución habeas corpus. Acá, por ejemplo, se trata de la violencia psíquica y moral, ¿no? El maltrato también, digamos, permitiría la interposición de un habeas corpus por el tema del bullying, ¿no? Es un tema también interesante, el tema del bullying. Bien, sigamos. Ese es otro, ¿no? El tema que tiene que ver cualquier situación que tenga directa vinculación con la dignidad humana, ya de por sí habilitaría la institución de habeas corpus. Cualquier situación que afecte la dignidad humana. ¿De acuerdo? Cualquier. Acá tenemos, por ejemplo, tratos humillantes. Por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes, por ejemplo, de trabajadores que, por ejemplo, laboran en situaciones infrahumanas, por ejemplo? ¿No? Hace algunos años, me acuerdo, en Lima, hubo una situación bastante particular en la cual murieron dos jóvenes en una galería que se incendió y los señores trabajaban encerrados, ¿no? Y trabajaban 12 horas al día, encerrados en un local. Eso, por ejemplo, habilitaría desde ya el habeas corpus. O, por ejemplo, situaciones de habitabilidad en las cárceles, la falta de agua, el hacinamiento, o, por ejemplo, situaciones de maltrato al interior, por ejemplo, de estas comunidades terapéuticas, centros terapéuticos, hospitales, asilos, o cualquier dependencia que no necesariamente sea una dependencia policial, porque siempre se ha creído en ese mito, o sea, solamente es cuando hay una detención en la comisaría, nada más, o una detención en el penal, no, es cualquier situación que afecte la dignidad humana o que no tenga pues estos elementos de salubridad, ¿no? Me refiero en temas de enfermedad o en temas también de salud. En ambos casos, eso es posible, ¿de acuerdo? Que se pueda plantear estos tipos de habeas corpus. Eso tiene que ver también con el tema del estado de cosas en materia carcelaria, ¿no? Que el Tribunal del año pasado dijo en época de pandemia. Las condiciones de reclusión deben pues tornarse en razonables, ¿no? Y eso tiene que ver con la dignidad humana, definitivamente. ¿De acuerdo? Temas interesantes.
derecho a la vida. Acá tenemos otro más. El derecho a la vida, qué duda cabe que cuando se afecta el derecho a la vida o hay una medida restrictiva a la vida, también podría ser posible la interposición de un recurso habeas corpus. Por ejemplo, vean ustedes, este caso que ocurrió el año pasado, me acuerdo, de esta persona que estaba peleando judicialmente el derecho a decidir su propia muerte, ¿no? Ana Treyes creo que era la persona. En ese momento se planteó un amparo, pero hubiera sido totalmente viable que se plantee también un habeas corpus, ¿no? Claro, porque ella lo que quería era tener los medios, ¿no? Los medios para poner fin a su propia vida. Y eso significaría entonces que ella plantea el recurso de amparo y al final se opone pues el procurador, el Ministerio de Salud y todos, pero al final los entes del Estado se allanan, ¿no? Y al final no sé cómo habrá quedado eso, porque simplemente la Procuraduría se allanó. Entonces, este caso ya quedó, ya no es objeto de justiciabilidad, pues simplemente el Estado se allana, entonces el derecho queda vigente. Inclusive para esos temas también podría ser, digamos, utilizado el habeas corpus, ¿no? Garantizar el derecho a la vida en la faz negativa, ¿no? En la faz negativa. El derecho a la salud también resulta siendo otro interesante, más aún vinculado a situaciones de pandemia, como la actual. Ustedes, por ejemplo, vean, al principio de la pandemia, el año pasado, a las personas que las encontraban en la vía pública fuera del horario permitido, o sea, digamos después del toque de queda, aparte de ponerle la multa correspondiente, ustedes acordarán que se los llevaban a locales, ¿no? Digamos, a locales o una serie de carceletas, ¿no? Para que estén parados ahí 14, digamos, 8 horas, 9 horas. Eso no, definitivamente no garantizaba, o sea, no había una finalidad concreta para tomar esa medida. Si hubiera sido, por ejemplo, esa medida asumida con la finalidad de tomarle pruebas para ver si estaban con el COVID, hubiera sido, y en tal sentido, disponer su cuarentena, ¿no? Pero posiblemente los tenían parados, sin hacer absolutamente nada, y después los liberaban, nada más. Y una vez que los liberaban, listo, le ponían su multa y se acabó el asunto. Y así era todos los días. Entonces, eso trae como consecuencia contagio, ¿no? Aglomeraciones. El año pasado, un juez de Trujillo admitió una demanda constitucional para garantizar el derecho de un ciudadano a contar con una cama UCI, por ejemplo, y a contar con el balón de oxígeno correspondiente, porque está en una situación bastante grave. O sea, para que la persona sea internada en una clínica. Vean hasta dónde podría ir el tema del habeas corpus, y eso sin incluir el tema de la vacuna, ¿no? O sea, la obligatoriedad en la vacunación o en este esquema de vacunación de dosis completa que ciertamente ha generado mucha polémica. Particularmente, yo creo que el planteamiento de cualquier proceso siempre es válido, porque el derecho existe. Pero en este caso, el criterio judicial tiene que ver con garantizar un bien colectivo. O sea, acá utilizamos básicamente, ¿qué cosa? Una suerte de ponderación. ¿Qué es más importante? ¿El interés particular o el interés colectivo? La salud pública. La salud pública es lo más importante. Porque la salud pública, la salud colectiva, es el resultado de la concepción de la salud individual. O sea, personas sanas dan como consecuencia una colectividad sana. Entonces, yo no discuto que esa demanda no pueda ser planteada. Todo lo contrario, puede ser planteada. Pero la razón o la justificación para su desestimación es clara, a mi modo de ver. Acá lo que privilegia, lo que prima es el orden público, el bienestar general de la sociedad. Interesante ese tema. Bueno, sigamos.
Este que está acá, el derecho a la integridad personal y la indignidad humana, ¿no? Dice, el derecho a la integridad reconoce el atributo a no ser sometido o autoinfligirse mediante tratamientos susceptibles de anular o modificar o lacerar la voluntad, pensamientos, sentimientos y facultades corpóreas. Y acá me refiero a dos tipos de tratos. Primero, torturas y después tratos inhumanos. ¿De acuerdo? Pero aquí debo señalar de que no es lo mismo. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Una tortura no es lo mismo que un trato inhumano. Porque la tortura, ¿qué implica, estimados amigos? La tortura implica el, el, el aplicar, repito, aplicar un dolor innecesario. ¿De acuerdo? Esa es la tortura. Aplicar o incrementar un dolor innecesario. Esa es la tortura. Trato humillante no necesariamente es tortura. Un trato humillante, degradante, es un acto, puede ser moral o psíquico, no necesariamente físico. Y el trato humillante no implica, pues, violencia, no implica un dolor físico, en lo que sí implica la tortura, ¿no? La tortura, como les dije hace un rato, era infligir un dolor innecesario. Por ejemplo, hace 2 días atrás, la cárcel de Guantánamo celebró, pues, 20 años de su establecimiento, ¿no? 20 años de su establecimiento. Entonces, esa es una prueba, por ejemplo, un trato inhumano. Cuando sacan a los prisioneros con collares de perros y los hacen tirarse al suelo, o sea, no caminan, sino los hacen reptar por el suelo, arrastrarse por el suelo, eso es un trato humillante, pero no necesariamente pero no necesariamente una tortura, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un típico caso de una diferencia entre tortura y un trato humillante, ¿de acuerdo? El derecho a la integridad, a la indemnidad humana. Posteriormente a ello hay otro caso que también resulta siendo sumamente interesante, ¿no? Este que está acá, el derecho a la integridad personal y la experimentación científica. ¿Saben a qué me refiero con esto? Me refiero a lo que hemos tenido en el Perú el año pasado. La experimentación científica como consecuencia de la prueba para la vacuna, por ejemplo, ¿no? Repito, la experimentación científica como consecuencia y la implementación de pruebas para la vacuna. O sea, hicieron pues estos experimentos, estas convocatorias para personas que se inoculen el virus para probar la efectividad de la vacuna. Y esto, entonces, convocó a personas de distinto tipo, ¿no? Claro, obviamente en un rango de edad y sin enfermedades. Y entonces, el hecho es que ya tanto el tribunal peruano como el tribunal español, por ejemplo, y la Corte Suprema norteamericana ya han establecido juicios y criterios con respecto a la experimentación científica. Ya han establecido un criterio, que la experimentación científica solamente es válida cuando cuenta con el debido consentimiento. Vean ustedes, aquí está. El Tribunal Español, en esa sentencia, en la sentencia 37.190, comparte esa visión, ¿no? Dice que la experimentación sobre seres humanos llevada a cabo con desconocimiento de del sujeto constituye un atentado contra la integridad personal. Del mismo modo, acá tenemos otro criterio. Acá está en Estados Unidos, en Alabama, ¿de acuerdo? Presos de raza negra eran, se los llevaba y se los sometía a experimentaciones científicas. En la época del nazismo, en el Tercer Reich, igual, 39-45, se hacía experimentación genética con los judíos, ¿no? Por ejemplo. Y todo eso está en una sentencia. La sentencia 23-33-2004 HCTC. Hasta esos ámbitos va el tema de la amplia jurisprudencia constitucional. ¿De acuerdo? Bueno. Vayamos a temas más ordinarios. Vayamos a temas, digamos, más
más comunes o más recurrentes. Por ejemplo, ¿no? El derecho a no ser detenido arbitrariamente, supuestos de la detención. Es el habeas corpus clásico, ¿no? El clásico, es decir, la detención de una persona tiene que darse, obviamente, con condiciones y exigencias. ¿Y cuáles son estas? Las que se establecen en la Constitución Política del Estado. Pero ahí hay que hacer algunas precisiones. Porque, claro, la Constitución dice, pues nadie será detenido salvo por mandato judicial, a excepción de la flagrancia, ¿no? Es una flagrancia. Bueno, pero ahí hay que señalar de que debe mediar para que proceda una detención. Número uno, lo que debe mediar es una decisión judicial. Claro, pero lo que no dice la Constitución es que esta decisión judicial es una decisión judicial, número uno, por escrito y emitida o emanada por juez competente. Importante, porque si puede ser que la decisión se haya emitido, ¿de acuerdo? Pero imagínense ustedes que tienen ahí la decisión judicial de detención, pero la decisión judicial no es de un juez penal, sino de un juez, imagínense, laboral, por ejemplo, o un juez de tierras, o un juez contencioso administrativo. No, pues. La decisión debe ser emitida por juez competente y por escrito. ¿De acuerdo? Y por escrito. Importante esta decisión, ¿eh? Vean, y por escrito. Distinto es la flagrancia. Pues la flagrancia es distinta, porque la flagrancia, ¿qué significa? El acto se comete de manera inmediata y la detención ocurre de manera inmediata, ipso facto, como dicen, ¿no? Salvo aquellas medidas que no son, pues, digamos, ciertamente detenciones, ¿no? Aclaremos el asunto. Si una persona el día de hoy es detenida en la calle por no contar con su DNI, entonces ahí no es detención, ¿de acuerdo? O una persona es detenida por sospecha o por indicio, eso no es detención. ¿Cómo se llama eso? Retención. El plazo ahora, si mal no recuerdo, son 8 horas, me parece, si mal no recuerdo. Pero ahí entonces, ¿cómo se llama? Retención. Igualmente, una persona podría, a efectos de, digamos, de no soportar lo injusto, detener a otra persona, detenerla. Por ejemplo, yo estoy yendo en la calle y entonces soy testigo presencial de un robo. Entonces voy y entonces, ¿qué cosa hago? Someto al infractor. Lo someto y lo llevo a la comisaría. Eso no se llama detención. ¿Cómo se llama eso? Retención. Por tanto, las detenciones por falta de documentación o por sospecha o por indicio o por sindicación no son detenciones. ¿Qué cosas son? Retenciones. Ojo con eso, son los criterios para que opere la detención, digamos, constitucional. Claro, otra cosa es los requisitos para dictar la retención judicial, ya que está en un proceso, cuando ya será el proceso como consecuencia de un autoapertorio de instrucción. ¿Y cuáles son estos? Lo que ustedes saben perfectamente. Recordemos cuáles son. Que existan suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años y que existan suficientes elementos probatorios que nos permitan concluir que el imputado busque eludir la acción de la justicia. Es decir, eso es eludir la actividad probatoria, eludir el proceso. Eso es lo que se busca. Recordemos que cuando una persona está en un proceso penal, recordemos que no se ha determinado su responsabilidad. Cuando termine el juicio recién, esa persona será responsable, culpable o no. Mientras tanto, existe ¿qué cosa? La llamada presunción de inocencia. Por tanto, al igual que lo que ha establecido la Corte Interamericana y distintas cortes internacionales, el proceso penal es un proceso de tipo cautelar, ¿de acuerdo? Variables, no definitivas, ¿de acuerdo? Esa es la cláusula, pues res sic stantibus, ¿no? Estas medidas pueden cambiarse con el tiempo
y están determinadas por las condiciones que sean. Es decir, la detención de una persona puede operar en determinadas circunstancias, pero en otras circunstancias pueden cambiar esas condiciones. Es decir, aplicamos ahí la cláusula rebus sic stantibus. Solamente doy un caso, ¿no? Una casuística interesante. Vean, y algo que también, digamos, da cuenta de lo que ocurre en el Perú hace muchos años con la existencia de fiscales carceleros, de jueces carceleros. Y voy a dar un dato que lo leí el otro día, tuve la oportunidad de entrar a un debate con unos colegas penalistas, y por ejemplo me decían en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? El expresidente de la República. El expresidente de la República tiene 82 años, ¿no? Está afectado seriamente la salud y está sometido a un arresto domiciliario. Al señor Kuczynski, el proceso penal no ha terminado. El proceso penal está en trámite. O sea, al señor Kuczynski todavía no tiene una carpeta fiscal, pero el fiscal no ha terminado con la determinación de la responsabilidad. Está en un proceso de investigación. Sin embargo, al señor Kuczynski, y esto no es, digamos, tomar partido ni posición política al respecto, pero al señor Kuczynski se le dice, claro, se dicta la medida de detención domiciliaria porque el señor no tiene arraigo laboral. ¿Pero qué va a tener arraigo laboral si el señor tiene 80 y tantos años? No tiene forma de acreditar ingresos, pero no puede trabajar, tiene 82 años, está mal de salud. ¿Qué más? Dice, tiene posibilidad de evadir la justicia, pero si el juez ha ordenado que se le quite el pasaporte, sus bienes han sido congelados, sus cuentas han sido congeladas, sus propiedades han sido allanadas, sus cuentas han sido congeladas. Entonces, ¿cómo se le ocurre que una persona, 82 años, tenga actividad laboral cuando todos sus bienes han sido confiscados? Es absurdo. O sea, yo le veo ahí la lógica del absurdo, ¿no? Es la lógica de la estupidez humana, de la necedad. ¿Cómo le voy a obligar a este señor que trabaje cuando el señor está enfermo, tiene un problema al corazón, tiene 82 años, está privado de su libertad y sus bienes y rentas han sido embargadas y confiscadas? Y encima tiene 3 procesos penales. O sea, le puedo exigir que declare arraigo, reclare propiedades y todo lo demás. No es posible, pues. Esas son las arbitrariedades del sistema, ¿no? Como les dije, esos son lamentablemente jueces carceleros, fiscales carceleros. Esta figura de la detención, de la medida preventiva, es realmente un fiasco, estimados amigos. Yo no estoy particularmente de acuerdo con esas medidas bastante arbitrarias, por cierto. Bien, nos queda todavía un tiempo más, nos queda 10 minutos de sesión, así que vamos a continuar. A ver, veamos algunos tipos de habeas corpus. Como les dije a propósito de lo que había planteado en su momento, la sentencia Mabel Eliovina Aponte Chuquihuanca, un habeas corpus que desarrolla la tipología de una sentencia que desarrolla la tipología de los habeas corpus. Vemos muy brevemente cada uno de ellos y haremos algunos ejemplos para que se entienda mejor. Este que está acá, por ejemplo, el habeas corpus reparador, se utiliza, dice, cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la libertad física de una orden policial o judicial. Es lo que les dije hace un rato. Cuando una persona está privada de su libertad, y ha sido sometida a un estado de privación de manera arbitraria, se excede el plazo de 72 horas, no hay una decisión al respecto, entonces esta decisión se vuelve arbitraria. Y lo arbitrario, ¿qué cosa es? Contrario al derecho, contrario a la justicia. Y lo arbitrario, ¿qué cosa es? Inconstitucional. ¿De acuerdo? Pero asimismo, esta situación es extensiva también a ¿qué? Acá dice, por ejemplo, esta sentencia, vean, una decisión de un particular sobre el internamiento de un tercero en un centro psiquiátrico, sin previo proceso formal de intervención civil. Es decir, una persona que es internada en una clínica, ¿no? Lo que ocurre generalmente con algunos padres, con algunos
personas mayores, ¿no? Los hijos, los malos hijos, internan al padre y lo declaran interdicto, lo declaran loco, enfermo, y lo internan en una clínica, ¿no? Para eso debe haber una declaración judicial de interdicción. La persona debe estar entonces, ¿qué cosa? Debe estar, digamos, declarada incapaz. Sin embargo, es internada en una clínica. Ahí procede el habeas corpus reparador, clarísimo. Y en otras situaciones, inclusive. El conexo dice, procede cuando ocurre una negligencia penitenciaria, cuando un condenado continúe con reclusión a pesar de haberse cumplido la pena o ausencia disciplinaria privada de libertad. Aquí estamos frente a un tipo clásico, ¿no? Acá estamos frente en qué? Acá estamos que una persona privada de libertad continúe en esa situación a pesar de que se ha declarado judicialmente su libertad o a pesar de que ya se ha excedido con el plazo. O sea, si la pena privativa y libertad eran 5 años y el señor está 6 años, obviamente, pues el habeas corpus procede, ¿no? Porque ha habido un exceso de detención. ¿Cómo se llama eso? Libertad por exceso de carcelería. Caso bastante común. Bastante común. ¿Cuántos presos hay en la actualidad que ya ha vencido pues, con exceso el plazo, ¿no? El habeas corpus restringido, dice, se emplea contra la libertad de locomoción, objeto de molestias, obstáculos y perturbaciones e incomodidades de los hechos. Acá se trata de un conjunto de actos perturbatorios, afectantes a la libertad de tránsito. Por ejemplo, el poner pues, rejas, ¿no? El hacer seguimientos, el hacer reglajes, en impedir el tránsito, en colocación, por ejemplo, de controles, ¿no? O de cercos. Por ejemplo, por ejemplo, el caso más frecuente es el señor que está en el Palacio de Gobierno ahora, no se le ocurre cerrar el tránsito, se le ocurre cerrar la Plaza de Armas, todo el centro de Lima, entonces las personas se ven seriamente afectadas, no solamente a su economía, sino también por el tema del trabajo, del tránsito. O sea, cierra la Plaza de Armas como si fuera su patio, pues, ¿no? Y lo pone rejas y cierra todas las avenidas porque el señor no quiere, pues, que haya un tránsito en la Plaza de Armas. Eso es una manifiesta y arbitraria conducta, digamos, afectante a la locomoción. Cuando, digamos, se afecta la libertad de tránsito o de locomoción. Un caso clarísimo. Este otro, nos faltan 2 más y terminamos. El habeas corpus correctivo, dice. Usado cuando se producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas de condiciones que se cumplen las penas privativas de libertad. Lo que les dije hace un rato. O sea, las condiciones de habitabilidad, las condiciones en las cuales se cumplen las penas privativas de libertad. Este criterio, además, resulta siendo extensivo, repito, a una clínica, a hospital, a un asilo, a centros de rehabilitación, a centros hospitalarios, a cuarteles militares. ¿De acuerdo? Carentes de razonabilidad y de proporcionalidad. Ahí, por ejemplo, podríamos plantear un habeas corpus de naturaleza correctiva. El siguiente, el preventivo, es usado en los casos en que no habiéndose decretado la libertad, existe en pleno la amenaza inminente de que ello ocurra. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, es claro, no hay un acto violatorio, pero existe la amenaza. Por ejemplo, nos referimos, por ejemplo, una persona pues es permanentemente acosada por autoridades judiciales. Una persona es citada permanentemente al juzgado para declarar. Una persona es compelida, digamos, de manera reiterada. Por ejemplo, imagínense ustedes, ¿no? Se le da a una persona, se le dice, tiene que estar en el juzgado en el plazo de 3 días. ¿Ya? Por ejemplo, estamos ahora domingo. Entonces, llega una situación del juzgado, señor, usted tiene que venir el día miércoles al plazo de declaración. Y a sabiendas que el juez sabe que, por ejemplo, la persona se encuentra en Puno, por ejemplo, o se encuentra, no sé, en la zona más agreste en la selva. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, pues, Ciudad Constitución en la selva, que el señor tiene que salir ahí de la Ciudad Constitución en Río, son 5 días. Es una medida afectante, desproporcionada y inclusive arbitraria. Entonces, eso, digamos, se combate con el habeas corpus preventivo. El otro, por ejemplo, esto que ha ocurrido hace 2 días, ¿no?
que han citado pues al señor Mark Zuckerberg, ¿no? Para que dicte, para que esté en el juzgado, ¿no? Y es un despropósito, pues. Imagínense, pues, Mark Zuckerberg que tenga que venir a Lima, fijar primero su casilla electrónica en el Poder Judicial, hacerlo remotamente, y después contratar su abogado aquí en Lima, hacer su casilla, ¿no? Pedir su papeleta de habilitación para que vaya vía Zoom a declarar. Y lo otro es que además, si no, pagará la multa de una UIT. ¿Cuánto es una UIT? Pero una unidad de referencia procesal. 920 soles, si no viene. O sea, a mí particularmente me parece una burla, no un absurdo. Pero en fin, hay de todo en la Villa del Señor, queridos amigos. Bueno, y finalmente tenemos dos más. Este que está acá, el instructivo, que puede ser utilizado cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona. O sea, acá estamos frente a la figura del habeas corpus por desaparición forzosa o forzada de personas. Quiero saber el estado, condición y ubiqueo de una persona privada de libertad. Una persona que ha desaparecido, ¿de acuerdo? Una persona en la cual no hay referencias. Para eso utiliza aquí con el corpus instructivo. Y el innovativo finalmente es cuando, pese a haber cesado la amenaza de la libertad personal, se solicita la intervención penal, objeto de tal situación no se repita en el futuro. Es decir, acá lo que se busca es, digamos, asegurar que las medidas judiciales tengan una finalidad. ¿Cuál es? Garantizar la presencia de la persona en el proceso. Y este es otro, que digamos es la fórmula ampliada, ¿no? El habeas corpus procede frente a cualquier tipo de afectación, el hecho de no contar con un abogado, por ejemplo, en la audiencia, en el plazo razonable que deba tener el abogado, por ejemplo, cuando conoce el escrito, cuando conoce el expediente, cuando conoce la causa. En fin, esas son las virtudes de los habeas corpus el día de hoy. Bien, estimados amigos, eso es todo por hoy. Ya los libero de la sesión. Ha sido una hora en la que hemos tenido esta interesante actividad. El día de ayer nos fue imposible continuar con la misma por temas técnicos. El día de hoy un poco más descansado. Ya hemos desarrollado la sesión. Voy a encargarme de enviarle el material oportunamente a la Corporación CEFICAP para la difusión correspondiente. Me despido no sin antes dejarle un correo electrónico para cualquier duda, comentario o requerimiento de información. Mi correo es delegadoconsultor@hotmail.com. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.